Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Nos Cogió la Noche. Para nosotros un gusto acompañarlos este mediodía, llevándoles toda la información de los hechos más importantes de las últimas horas en Antioquia, en Colombia y otros hechos internacionales. Como siempre, invitarlos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Si se perdió algún programa, algún invitado, lo puede revivir esta entrevista a través de YouTube, a través de nuestras cuentas también en Facebook. Nuestros programas que son transmitidos en Facebook Live pues quedan allí para que ustedes en cualquier momento del día puedan retomar las noticias y las entrevistas que allí realizamos. Vamos con algunos de los titulares de las noticias que vamos a desarrollar a continuación. Francisco Barbosa, el señor fiscal general de la Nación, anunció que la explosión del carro bomba ayer en la ciudad de Cúcuta se trataría de un atentado por parte del ELN. Este miércoles será el primer miércoles que no habrá manifestaciones en nuestro país desde el inicio del paro nacional. Las lluvias en Colombia no dan tregua. En Antioquia pues no es la excepción. En minutos les contamos hasta cuándo va esta temporada de lluvias. Inició la vacunación para mayores de 45 años en la ciudad de Medellín. Así lo anunció el alcalde Daniel Quintero. Les contamos detalles a continuación. Y mucha atención porque en el Congreso de la República ha sido reglamentada la ley que da cadena perpetua a violadores y abusadores de menores de edad. Histórico encuentro en Suiza en el marco de la Convención de Ginebra. Se están reuniendo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar desarrollo a las noticias más importantes del día de hoy en Colombia. María Guidel, usted nos tiene detalles de esas declaraciones que entregó en las últimas horas, hace algunos minutos exactamente, el fiscal general de la Nación, donde pues responsabilizaba al ELN sobre la explosión de este carro bomba en la ciudad de Cúcuta. Inicialmente se tenía una versión de que podría ser una explosión, pero ¿qué ha dicho el fiscal general, María Guidel? Pues mira, Duber, desde esta mañana se dieron cita a tres de las autoridades más importantes del país a petición del presidente de la República, Iván Duque, para esclarecer e iniciar con esas investigaciones que van a tratar pues de dar con los responsables de esta explosión del carro bomba que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Cúcuta. Fueron el señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares, quienes se dieron cita para comparecer ante los medios y explicar cómo van esas investigaciones. Escuchemos algunas declaraciones de estas autoridades. María Guillermo, venga, antes de que nos muestre las declaraciones del fiscal, pues hay que anotar por qué se estaba hablando en un primer momento de que pudo haber sido una explosión de un vehículo y no de un atentado. ¿Se sabe el por qué se manejó inicialmente esta hipótesis? Pues mira, Duber, la verdad es que todo en este momento está siendo muy confuso porque pues algunas imágenes muestran cómo está el carro bomba dentro de las instalaciones de la Brigada 30 ubicada en la ciudad de Cúcuta, al norte de Santander, y pues alrededor salen otros coches que estarían pues en buen estado. Las personas están diciendo que todo habría sido algo totalmente premeditado y preparado. Estos son pues, como digo, especulaciones que se están haciendo en redes sociales. Lo único que sabemos es que realmente pues explotó un vehículo tipo Mazda al interior de la brigada del ejército, y pues tenemos las declaraciones de Luis Fernando Navarro, quien es el comandante de las fuerzas militares de Colombia. Escuchemos lo que nos dijo durante la mañana de este martes. El atentado, como principal hipótesis de acuerdo a la inteligencia, es atribuible al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, cuyo cabecilla es alias Julián o El Rolo, quien recibe órdenes directas del terrorista alias Antonio García, miembro del Comando Central del ELN. No se descarta algún tipo de participación de otros grupos delincuenciales. Ante la gravedad del hecho. Bueno, ahí está María Guidel, pero también están el fiscal
es que lo veíamos allí haciendo presencia por parte de la Fiscalía, que se dice, esto no es la primera vez que ocurre, realmente es un modus operandi del ELN, lo hemos visto también cómo inició, cómo entró también un carro bomba en la ciudad de Bogotá a la escuela de cadetes, que cobró la vida de muchos estudiantes. Y bueno, esto es como un accionar muy ya predeterminado por parte del ELN. ¿Qué dijo el fiscal general? Escuchemos las declaraciones de Francisco Barbosa. Ratificar la recompensa de hasta 500 millones de pesos a quien suministre información que permita el esclarecimiento de esos hechos, como se estableció el día de ayer. Los ciudadanos podrán comunicar esa información a los teléfonos 314-435-89350 o 321-394-45367. A partir de anoche en Cúcuta, señor gobernador y señor alcalde encargado, comenzaron los dispositivos en Cúcuta, en el área metropolitana y en la frontera, donde se activaron los refuerzos de acompañamiento militar y policial anunciado por el señor presidente de la República. Hemos dado instrucciones a nuestra cúpula militar para acelerar todas las acciones que acompañen la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la Nación. Escuchábamos al ministro de Defensa, Diego Molano, sobre esa recompensa que van a realizar las autoridades para información que sea útil y que ayude a dar con los autores intelectuales de este crimen, de este acto terrorista. Pues las autoridades están ofreciendo hasta 500 millones de pesos por esta información. Adicionalmente, pues el ministro Molano dijo que en total este acto terrorista pues ha dejado 36 personas heridas, 3 de ellas parece que están en estado de gravedad y una persona pues también tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y de urgencia de Uber. Bueno, este es el panorama pues que entrega en las autoridades con respecto a este atentado ocurrido allí en Cúcuta, en nuestra ciudad. Pues hay que lamentar este tipo de hechos que estén regresando a nuestro país y por supuesto queda allí también esa recompensa que indicó el ministro de la Defensa para quien entregue información que permita dar con los responsables de este nuevo hecho. Por otro lado, vengámonos un poco más hacia nuestra ciudad, hacia nuestro departamento. Hemos venido hablando de las fuertes lluvias que se han vivido en los últimos días, en las últimas horas, esa temporada invernal que no da tregua y que ya ha dejado víctimas mortales en nuestra ciudad y en nuestro departamento. 7 personas que han perdido la vida por cuenta de la temporada invernal. Se han producido, en el caso de la ciudad de Medellín, recordemos que el fin de semana una joven de 16 años perdió la vida al quedar atrapada pues, en su vivienda cuando se desplomó producto de las fuertes lluvias, y en el departamento también 17 municipios han declarado la calamidad pública para poder atender las emergencias que han ocasionado las inundaciones. El secretario de Medio Ambiente del departamento, pues estuvimos preguntándole hasta cuándo iría esta temporada invernal. Nos dice que ya se supone debe estar finalizando. Ustedes saben que con el tiempo es difícil porque hay veces salen y dicen, bueno, hoy no va a llover, hoy va a ser un intenso sol y resulta que llueve y viceversa, que no va a llover y bueno. Entonces le preguntamos al secretario de Medio Ambiente qué está pasando con estas lluvias, hasta cuándo pueden ir, cuándo el departamento podrá respirar un poco más tranquilo por cuenta del invierno, y eso fue lo que nos respondió. Lo que deberíamos estar ya saliendo la temporada de lluvias, entrando a la temporada seca. Sin embargo, una manifestación más del cambio climático hoy nos tiene en un momento complejo. Desde el DAGRAN se viene haciendo todo el acompañamiento a los municipios a través de los comités de gestión de riesgo y haciendo toda la articulación institucional para poder llegar no solamente con ayuda, sino con toda la cooperación técnica. Eso es una labor muy importante que se viene desarrollando desde el DAGRAN y que esperamos que podamos ir mermando las lluvias y que con esto logremos pues tener un mejor cierre de este primer ciclo del año, porque definitivamente estamos padeciendo un momento muy complejo. Más de 250 hechos siniestros hemos tenido ocasionados por las lluvias, y hoy es un momento también de activar todo ese trabajo con las organizaciones de gestión de riesgo.
Ahí está pues la situación en el departamento, más de 192 casos que han tenido que atender las autoridades. Y bueno, María Guillet también nos tiene un pequeño recuento de lo que ha sucedido en Medellín, pero antes quiero saludar a Edgar Jiménez, quien se encuentra conectado a esta hora a través de nuestra transmisión en Facebook Live, también Miller Alzate, Gloria Elena Mesa Ceballos, quienes nos saludan, nos reportan sintonía y por supuesto quienes hacen parte también de esta mesa, de la primera mesa de opinión de Antioquia. María Guillet, cuéntenos ese panorama en la ciudad y en el Valle de Aburrá, ¿cómo se encuentra? Sí, Duber, pero antes quiero que vayamos hasta el municipio de Granada, porque incluso esta mañana me estaban contando personas allegadas que no es solamente los estragos que genera el día y los días después de cuando se ocasionan estas jornadas de lluvia, sino también el gran impacto que pueden llegar a causar, porque concretamente en este municipio, pues durante este fin de semana que se han llevado a cabo estrepitosas precipitaciones, llevan toda la semana sin poder tener acceso a la red de gas, porque ni siquiera los carros de EPM pueden circular por las carreteras que conducen hasta este municipio. Entonces, pues la verdad es que el panorama sí es bastante desolador, incluso en algunos municipios de nuestro departamento. También en la ciudad de Medellín, este fin de semana, Duber, me sorprendió muchísimo muchos estragos que llegó a hacer las lluvias, las precipitaciones que se llevaron a cabo, porque de hecho el día viernes estábamos comentando que uno de nuestros compañeros periodistas de la ciudad de Medellín pues había tenido que salir desplazado del barrio Enciso debido a una serie de denuncias que había hecho por unos terrenos que se estaban vendiendo de manera ilegal y se estaban construyendo unas casas. Ese mismo viernes, pues la verdad es que al menos yo me quedé traumatizada al ver que en la noche se había producido el colapso de un edificio donde había perdido la vida una menor de 16 años. Pues la verdad las imágenes eran demasiado escalofriantes y es muy paradójico ver cómo ese mismo día habíamos visto que pues un compañero periodista que estaba denunciando un hecho vergonzoso e ilegal tuvo sus consecuencias en las que tuvo que perder la vida una persona debido a estas precipitaciones que llegan y arrasan con todo y la verdad pues es bastante lamentable, Duber. Y mire, es el tema de muchas construcciones que están de manera ilegal y en zonas de alto riesgo de nuestra ciudad. Por un lado, pues es la necesidad de muchas personas de tener su vivienda, por otro lado también el oportunismo de muchos grupos armados ilegales que sabemos en nuestra ciudad, no son pocos, son bastantes. Hemos visto cómo toman terrenos del municipio, del estado, los lotean y los venden a personas de manera incauta, quienes creen que todo está al orden del día, compran esos terrenos por 4, 5, 6 millones de pesos y toman allí un riesgo porque comienzan a construir sin las licencias requeridas y por supuesto se les vuelve esto un dolor de cabeza. Hay noticias también positivas. Antes de cambiar el tema, María, ¿usted me va a decir algo? Sí, no, es que también pues hay que mencionar dentro de esa lista de destrozos que han estado dejando estas temporadas de lluvias, y es que ayer, precisamente pasando por el barrio El Poblado, muchas de las canalizaciones que hay ubicadas en este barrio pues estaban, la verdad, de una manera, presentaban un aspecto demasiado pues lleno de barrizales, de palos, de árboles caídos. Entonces, la verdad, yo sí creo que el municipio debe también empezar a tomar cartas en el asunto, porque pues estas lluvias llegan sin avisar, fruto del cambio climático y pues de una temporada invernal que estamos atravesando, y el impacto que genera en la ciudad pues es demasiado alto, Duber. Y le hablaba yo ahora hace un momento pues de que también se producen buenas noticias para muchas familias de la ciudad de Medellín que de pronto estaban viviendo, que construyeron sus viviendas, sus hogares en unos terrenos que eran del municipio y que durante muchos años tuvieron esa zozobra de pronto no poder invertir en sus viviendas porque tenían ese temor de ser desalojados. En las últimas horas, pues, desde el ISBIMED se entregó una buena noticia, 255 títulos que se entregaron a 199 familias de la ciudad, que sus viviendas permanecían construidas en predios que eran del Estado, del municipio. Se logró después de 10 años de trámites y también de 10 años de lograr pues tratar de organizar, como decimos acá en Colombia, la casa, entregarles esos títulos y que estas personas ya tengan bajo su propiedad pues la escritura pública de sus viviendas y de esta manera pues acceder a muchos beneficios por parte del Estado y otras entidades que entregan beneficios para mejoras de vivienda que no lo podían hacer porque no tenían esto legalizado. Escuchemos lo que nos dicen desde la dirección del ISBIMED. El día de hoy hemos hecho entrega de 250 títulos a 199 familias.
pero más que entregar esos títulos es esa parte humana y esa parte social que tiene el ISVIMED, como es llevarle calidad de vida, como es llevarle una tranquilidad a todas estas familias que desde hace más de 10 años habitaban unos lotes que realmente no eran propiedad de ellos. Hoy, con ese ejercicio, todo el equipo humano del ISVIMED, todo el apoyo desde la parte social, ha pretendido que estas familias entren realmente a ser propietarias y que nosotros podamos brindar eso que es la calidad de vida, porque tener una vivienda pero no tener la titularidad también es una zozobra permanente para la familia. Así que con esto hemos querido contribuir a mejorar el hábitat, a mejorar ese tema de convivencia en la ciudad, porque también aquellas familias que no se sentían dueñas de su propio lote también podrían sentir que no tenían acceso a los bienes del Estado. Bueno, ahí está la noticia y la información. Vamos a ir a una primera pausa. Cuando regresemos, Andrea, vamos a hablar de COVID. Inició la vacunación, la vacunación para mayores de 45 años. Correcto. Con cita previa hasta el 19 de junio. Les contaremos qué pasará después del 19 de junio, por lo menos en Medellín. Y ayer la cifra de personas fallecidas realmente escandalosa, Andrea. Pues Duber, no se arriesgaron a dar la cifra redonda, pero creo que podemos hablar de los 600 muertos, pero lo vamos a ver con ampliación más adelante. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Vamos a hablar ahora entonces de las cifras de coronavirus en Colombia, las lamentables cifras que no dan tregua, que van en aumento y que de manera preocupante pues las autoridades han alertado sobre lo que viene pasando. Y es que, bueno, la vacunación va aumentando y eso sí nos alegra y de manera positiva pues lo celebramos, pero hablemos de las cifras de las últimas 24 horas en cuanto a contagios. Terribles, Duber, terribles. Andrea, lo decía usted hace un momento, no se atrevieron a decirlo, pero prácticamente son 600. Son 600. 599 muertos los que reportaron del Ministerio de Salud. Por Dios. Duber, lo habíamos hablado acá con nuestro compañero José Fernando Gil, habíamos hecho la mención. Yo le confieso, estaba muy incrédula que pudiésemos llegar a ese umbral simbólico de las 600 muertes en tan solo 24 Diarias, horas. increíble. Es que estamos hablando en un solo periodo de tiempo. Es algo que... Y ¿sabe qué es lo más triste, Duber? Que parece que se nos volvió paisaje, que no está causando ningún llamado de atención, no nos estamos cuidando más. De hecho, parece todo lo contrario, que cuando nos dijeron apertura económica se hubiesen abierto las puertas al fin de la pandemia en Colombia y no fue así. Las cifras son alarmantes y no nos asustemos si hoy superamos esos 600 muertos. 24.452 casos reportó el Ministerio. En las últimas 24 horas, 599 personas fallecidas y hay que notar pues que el departamento de Antioquia tiene 3.500 casos y la ciudad de Bogotá en primer lugar con 7.571 casos de COVID-19. La buena noticia es que la vacunación también sigue aumentando. ¿Y usted tiene cifras de vacunación, Andrea? Sí, Duber, que la verdad esperaba que hubieran sido un poco más alentadoras para lo que estamos viviendo en términos de contagio, porque la cifra de contagio está subiendo de manera exponencial, mientras que la cifra de vacunación, aunque en aumento, todo se ha dicho, lo está haciendo de manera un poco más lenta. Y no es lo que quisiéramos en este preciso instante, cuando ya deseamos y necesitamos volver a una normalidad que nos permita una activación económica real y contundente. La noticia triste, antes de darle las positivas, Duber, no se nos anunció por parte de Presidencia ni del Ministerio de Salud que sí hubiesen llegado de manera efectiva las vacunas de Janssen. Las estábamos esperando, grandes anuncios se hicieron, nosotros lo comentamos en esta mesa. Colombia se habría convertido en el primer país de Latinoamérica con la llegada de esas más de 400.000 dosis. Sin embargo, no se nos anunció que hubiesen llegado, Duber. Hoy es miércoles y seguimos a la espera de que por parte de la Presidencia o del Ministerio de Salud nos compartan ese comunicado oficial en el que sepamos que sí llegaron al territorio nacional. Porque son muy rigurosos. Claro. Cuando llegan estos cargamentos con las vacunas, pues el Ministerio de Salud, desde la Presidencia, son muy juiciosos nuestros colegas. Inmediatamente nos llega la información, el respectivo boletín y algunas declaraciones, pero yo le confieso, hoy en la mañana, muy como a las 5:30 de la mañana, revisé el grupo de prensa de la Presidencia de la República y por ningún lado vi el anuncio de la llegada de estas vacunas. Esperemos que en el transcurso del día de hoy pues lleguen. Lo importante es que lleguen. Lo importante es que lleguen y se sigan avanzando. Revisemos cómo se ha actualizado esa gráfica de vacunación diaria. Vamos a tener en cuenta
que las últimas dosis que llegaron fueron el domingo, por eso reportamos un total de 18.508.784 dosis que ya han llegado de manera efectiva al territorio nacional. No incluyen las de Janssen, que no han sido todavía reportadas. Administración de vacunas, Duber, en total en el país por lo menos 13.390.951 personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ahora, de esos 13 millones de personas, por lo menos, o mejor, en términos exactos, según lo reporta el Ministerio de Salud, 9.410.833 han recibido tan solo una de las dosis, la primera de las dosis. Eso nos deja que 3.980.118 personas han recibido ya el esquema completo de vacunación. Duber, sigue avanzando ese proceso de vacunación. Ya pronto podremos superar ese, como lo decimos, umbral simbólico de los 4 millones de personas que reciban la segunda dosis. ¿Qué pasó? Y es muy importante tener en cuenta, Duber, por alguna razón en los fines de semana que vienen con puente festivo, la vacunación disminuye. En la última cifra que teníamos fueron en promedio 140.000 personas por día que recibieron el inmunológico contra el COVID-19 en esos 3 días, sábado, domingo y lunes, que correspondían a este fin de semana pasado. Caso muy diferente en el martes, en donde desde el Ministerio de Salud se reporta que 223.907 personas recibieron biológicos contra el COVID-19. Es importante que se siga aumentando esa cifra y ¿por qué no soñar, Duber, que se logre consolidar ese récord que en algún momento ya tuvimos en el país, en el que en tan solo 24 horas alcanzaron a recibir la vacunación más de 300.000 personas en solo una jornada? La noticia positiva también para la ciudad de Medellín es que el alcalde Daniel Quintero pues anunció que esa vacunación para mayores de 45 años inició con un agendamiento previo y este anuncio pues lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde dice el alcalde que pues efectivamente, miren, en Medellín comenzamos a llamar para agendar vacunación de mayores de 45 años. Adicionalmente, desde el sábado 19 de junio, cualquier mayor de 45 años podrá hacerlo sin cita previa en los puntos masivos de vacunación. Solo será necesario demostrar la edad con la cédula. Recordemos que los puntos de vacunación no son solamente los tradicionales o de gran cantidad, que tienen la capacidad de recibir gran cantidad de personas, sino también los centros de salud que hay que hacerle la fuerza, no están yendo masivamente a estos centros de salud para que las personas también asistan a estos lugares. María Guillermo. Duber, ¿se ha vuelto a saber algo del punto de vacunación de taxistas que se estrenó la semana pasada? Está funcionando perfectamente, queda en la avenida Guayabal, pero recordemos que este punto de vacunación es para los taxistas exclusivamente y los taxistas que estén dentro de la priorización, o sea, que vayan cumpliendo con los requisitos que se tienen. Usted también tiene, Andrea, noticias internacionales positivas con respecto al coronavirus, porque ya algunos lugares comienzan a quitarse el tapabocas, comienzan a dar una apertura más masiva y de manera más tranquila. Y vamos a hacer un recorrido muy corto y muy puntual por lo que está sucediendo en el panorama internacional y sigamos con el tema del COVID-19. Nosotros lo titulábamos y es que Francia comienza a ver la luz al final de la pandemia. Al parecer, las positivas y muy buenas cifras que están teniendo tanto en la disminución del número diario de contagios de COVID-19 como en el número de fallecimientos han permitido que por parte de las autoridades francesas, puntualmente quien hacía el anuncio, el primer ministro francés Jean Castex, anunciara que ya no va a ser obligatorio que se porte la mascarilla en sitios y espacios públicos. Se tendrán algunas restricciones, claro que sí, pero ya no va a ser una obligación para todos los franceses. Él decía, retiraremos la obligatoriedad general de llevar la mascarilla al aire libre. Ya no será obligatoria, excepto en algunas circunstancias. Así lo estaba asegurando quien también aseguró ese primer ministro francés
que gracias a esas cifras positivas, pues también se va a optar porque se dé el levantamiento del toque de queda que se está presentando en el país europeo, ya no el 30 de junio, como se tenía previsto inicialmente, sino que se adelante para este próximo 20 de junio para que los franceses puedan disfrutar de la vida en la cotidianidad. Y es que Duber, la gran apuesta, la apuesta maestra que está teniendo el gobierno francés para tener esa disminución tan significativa, como lo decía, tanto en el número de contagios diarios que se están presentando, como en el número de fallecimientos y en la ocupación de unidades de cuidados intensivos, está directamente relacionado con la gestión que se está haciendo para la administración de la vacuna en todos los habitantes de este territorio. De acuerdo con el primer ministro, él decía que la nueva meta para llegar a una normalidad es que a finales de agosto se alcance por lo menos 40 millones de vacunados a finales de agosto. Eso, personas que tengan al menos una dosis, que en este momento en el territorio francés alcanzan los 30,7 millones de personas. La idea es que 35 millones de personas tengan el esquema completo de vacunación también para finales de agosto. Una muy positiva noticia para quienes ya van a comenzar a disfrutar del verano, una de las temporadas turísticas por excelencia en el territorio europeo. María Guidet, usted también nos tiene noticias sobre el coronavirus. Sí, Duber, y además noticias bastante positivas porque los voy a invitar para que veamos este video donde pues podemos ver a unos menores de edad cómo celebran cuando su profesora les da las noticias de que ya no será necesario usar el tapabocas en clase. El gobierno de Israel decidió pues desde este martes 15 de junio que no va a ser necesario tampoco usar la mascarilla en lugares públicos cerrados, tal y como el Ministerio de Salud pues decidió. Esto es porque este país, Israel, ha sido ejemplo de vacunación mundial después de que vacunara al menos al 55% de su población. Estamos hablando de 9.3 millones de personas, sí. Así es como reaccionaron. Yo quiero celebrar así, María Guidet. Ellos sí nos representan a todos. Creo que no, sin excepción nos representan a todos. Qué bueno llegar cuando lleguemos a ese punto. Realmente la mascarilla se convierte en algo incómodo, porque nos acostumbramos, pero sigue siendo incómodo y cuando hace calor, pues mucho más. Pero mire, Duber, es la sensación de obligatoriedad, es porque lo tenemos que usar. Yo tenía esta conversación recientemente con algunos de mis familiares quienes ya tienen el esquema completo de vacunación y han decidido de manera voluntaria, además de seguir las recomendaciones que se tiene por parte de las autoridades de salud, de continuar con el uso de tapabocas, pero también porque lo consideran algo de higiene, ¿sabes? Se sienten más cómodos, se sienten más tranquilos. Ellos no han padecido, y me incluyo, que sufro constantemente de enfermedades respiratorias, no han padecido estas molestias y se sienten cómodos. Es la sensación de obligatoriedad, Duber, es el que tengamos que hacerlo en ambientes donde no siempre lo queremos llevar. Qué rico estar en un restaurante, en un bar, sin la mascarilla, pero pues creo que habrá más de uno que conservará por lo menos ese nuevo hábito adquirido, no sé ustedes. No, yo sí pienso que muchas personas después de esta pandemia que hemos atravesado pues van a quedar con un poco de secuelas, ¿no? Hablando desde lo psicológico a la hora de relacionarse incluso con los demás. Entonces sí es más que nada como esa sensación de tengo que llevar el tapabocas, ya no lo tengo que llevar, y ahí es cuando viene esa explosión de alegría, pues sobre todo también por parte de los pequeños, que son los que menos los que han tenido que sufrir más las consecuencias de la pandemia y sobre todo pues de la imposición de esas reglas que pues a todos no nos han agradado del todo. ¿Qué tal si para que concluyamos este tema, Andrea, pues le damos una miradita a las cifras del panorama internacional? Usted tiene acá atrás esa tabla donde vemos cómo es el comportamiento del coronavirus a nivel mundial. ¿Qué está pasando con los Estados Unidos? ¿Sí se está viendo reflejada esa vacunación? Mire, volvemos a la palabra simbólico y volvemos al término umbral simbólico, porque el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hacía una declaración a través de sus redes sociales, puntualmente a través de su cuenta de Twitter, con relación a lo que está sucediendo con la mortalidad en el gigante del norte. Estados Unidos superó las 600,000 muertes por COVID-19 el día de ayer, una cifra, como lo decimos,
años. Es un umbral simbólico, creo que es la palabra del día, el término del día, pero que nos dice mucho sobre las pérdidas humanas que se están teniendo desde la llegada de esta pandemia el año pasado. Uno de los países que con más fuerza ha sentido los estragos del COVID-19 ha sido Estados Unidos. No menor es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Brasil y Argentina también se están viendo fuertemente atacados por esa nueva ola de contagios que se presentan y de fallecimientos que siguen al alza, paradójicamente, en países que seguían disputándose quién realizaría esa tan anhelada Copa América, pero que hoy están viendo cómo este virus parece estar lejos de tener solución. Por otro lado, como lo veíamos, Francia se convierte en ese caso de éxito que ya se permite abrir a una nueva normalidad, e Inglaterra, Reino Unido, país que también se había visto fuertemente afectado y que había tenido tal vez de las medidas restrictivas más fuertes, tiene un respiro y sigue por ese ámbito de la normalidad a propósito de esa convención de Ginebra en la que también está participando Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. Y Andrea, mire, la pandemia ya pues prácticamente va a dejar 4 millones de personas muertas en el mundo. ¿Qué cifra tenemos en las muertes totales? Mire, y los invito para que nuestros compañeros también enfoquen, de pronto si podemos ver esta parte de acá de la pantalla, en la que se nos muestran puntualmente, Duber, mire, 3.848.046 personas han perdido la batalla contra el COVID-19 desde que comenzó este conteo, en lo que fue conocida en su primer momento como la neumonía de Wuhan. Activos en el mundo, 15.772.019 personas que siguen reportando sintomatología relacionada con el COVID-19, que logró llegar a 225 territorios de todo el planeta Tierra que se han visto afectados pues por la llegada de este virus, Duber, que nos cogió en un momento determinado. Pensamos que se iría un poco más rápido, pero que nos sigue atacando. Como lo decíamos, China parece que encontró esa solución mágica, porque no hemos vuelto a saber de que se presenten casos ni de rebrotes, ni de recontagios, ni de cepas, paradójicamente, que ha sido la nueva modalidad en la que está atacando el virus. Así es. Con esta información concluimos lo que tiene que ver con el coronavirus, pero María Guidet, antes de irnos a esta pausa, usted nos tiene una recomendación. Claro que sí, Duber, y es una recomendación sobre educación, porque en la Universidad Católica Luis Amigo las inscripciones están abiertas para actividad física y deporte, desarrollo familiar, trabajo social o psicología. Infórmate en www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mineducación. Muchas gracias por continuar con nosotros, por estar en sintonía del canal Cosmovisión, y pues acá en Cosmovisión las noticias del Oriente Antioqueño también son noticias. Por eso vamos a establecer contacto con nuestros compañeros del periódico digital Mi Oriente, quienes nos tienen un reporte de lo que viene sucediendo en esta zona del departamento. Desde el Oriente Antioqueño, estas son las noticias con Mi Oriente. El día de hoy en el municipio de Río Negro se realiza una feria de emprendimiento juvenil, la cual busca que los jóvenes de esta localidad puedan mostrar sus productos y servicios a la comunidad en general. Esta feria contó con la participación y con el apoyo, además de la Secretaría de Desarrollo Económico. Son 30 jóvenes los que están participando el día de hoy para así poder mostrar sus emprendimientos y también apoyar la reactivación económica del municipio. Según el secretario de Desarrollo Económico, Andrés Aristizábal, se busca que en los próximos días también se abran espacios en otros sectores como San Antonio y El Porvenir, pertenecientes a la Municipalidad de Río Negro. Muchas gracias a nuestros compañeros, colegas de Mi Oriente, que nos tienen ese informe diario de lo que sucede en esta zona del departamento. Y por otro lado, pues también hay que anotar que hoy desde Corantioquia se entregó una buena noticia. Tiene que ver con la distinción Vida Corantioquia, que ya va para 20 años, versión número 20, en la que se entrega esta distinción que reconoce el trabajo de muchas empresas, muchas entidades y personas que trabajan desde sus labores diarias por el medio ambiente, trabajando en el cuidado y en la protección del medio ambiente. Conversamos con Ana Ligia Mora, la directora de Corantioquia, y esto fue lo que nos contó con respecto a esta buena noticia. Digamos que viene evolucionando y cada vez son más categorías. Hoy podemos hablar de que hay unas categorías especiales que se han generado
gracias al mismo dinamismo que se dan en las comunidades. Antes no teníamos, por decir algo, la categoría étnica. Hoy nosotros reconocemos, valoramos y nos sentimos orgullosos de tener comunidades indígenas y comunidades afro en el territorio de la jurisdicción de Corantioquia. Cada vez le damos más estatus, le damos más visibilidad y por eso hoy tienen una categoría dentro de Distinción Vida. Muy bien. Un miércoles en el que después de mucho ya no hay manifestaciones y María Guida, usted nos entregaba ahora en los titulares esta noticia después de ya varias semanas donde consecutivamente todos los miércoles estaban dando cita en las calles de las diferentes ciudades del país para manifestarse en contra del gobierno. Pues hoy, tras esa decisión tomada el día de ayer por parte del Comité del Paro, pues no se realizó, no se desarrolló ninguna movilización. ¿Qué nos puede contar sobre esto, María Guida? Pues mira, Duber, perdieron fuerza, pero volverán. Y es que este miércoles 16 de junio, pues será el primer miércoles desde el inicio del paro nacional que no habrá manifestaciones, o al menos pues no se esperaban, no habían convocado desde el Comité del Paro. Y es que la tregua pues no tardará mucho en quedarse, porque este próximo domingo 20 de junio se van a reanudar esos eventos. Por el momento pues no sabemos en qué van a consistir. También sabemos que el próximo 20 de julio, el Día de la Independencia, pues también se van a llevar a cabo dentro de ese contexto del Comité del Paro Nacional una serie de actividades que serán anunciadas próximamente. Así lo anunció Jaime Montoya, presidente de la Central Única de Trabajadores de Antioquia, quien expresó que para este fin de semana hay programada una actividad en la ciudad de Medellín. Estos próximos días el colectivo pues va a tratar de reactivar esa agenda y de volver a conseguir pues personas que se unan a las manifestaciones convocadas por el Comité del Paro, porque pues como ellos han expresado, necesitamos retomar fuerzas y el paro no se ha levantado todavía, Duber. Eso muy de la mano, Duber, con lo que estábamos viendo el día de ayer, las declaraciones de Francisco Maltés, en el que temprano en la mañana comentaba que era una interrupción pero temporal de los actos que se estaban llevando a cabo. Y esas dos fechas claves también en la ciudad de Bogotá, porque recordemos que el 20 de junio se tienen programadas movilizaciones como tal, marchas en las que van a estar participando. Y lo que se va a buscar el 20 de julio, y hay que aclarar, es que el 20 de junio se cumple un año de haberle sido presentado al gobierno nacional ese pliego de emergencia para lograr negociar, que fue creado en el marco de ese paro nacional que nacía en el 2020. Ahora, 20 de julio, próximo mes, cuando celebramos también la independencia de Colombia, se tienen también planteadas unas movilizaciones muy puntuales, y es que quieren llegar al Congreso de la República y allí quieren entregar esa transformación que va a pasar del pliego de emergencia nacional a propuestas, iniciativas de proyectos de ley que se llevarán al Congreso de la República con miras a que ellos las revisen, las tengan en cuenta, Duber, se debatan y, ¿por qué no?, lleguen a convertirse en proyectos de ley. Por lo menos ese es el objetivo y el ideal que se está presentando por parte del Comité Nacional del Paro. Bueno, esperemos que se logre solucionar pronto esta situación, que haya un consenso, un acuerdo y que por fin pues se levante por completo este paro y estos bloqueos, estas restricciones que hay en algunos lugares del país específicamente, que afectan el comercio y la vida normal, cotidiana de muchos ciudadanos. Andrea, usted también nos tiene noticias internacionales, otras noticias que tienen que ver con el Perú, finalmente quién ganó, cómo resultó el conteo, pero usted me las va a entregar después de la recomendación y el corte que vamos a hacer. Entrégueme la recomendación que me tiene en educación. Claro, siempre va a estar primero la educación ante todo, y por eso en la Universidad Católica Luis Amigó están ya abiertas las inscripciones para la licenciatura en educación infantil, para teología, licenciatura, lenguas extranjeras con énfasis en inglés o en filosofía. Recuerda que puedes encontrar mayores informes en www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Esto es vigilado el Ministerio de Educación. Caprinas son cabras. Inicialmente teníamos dos, no teníamos mucho conocimiento al respecto, entonces fue un poco complejo adaptarnos, conocerlas, pero ahora hemos crecido bastante, ya tenemos una producción promedio de 50 litros diarios. Como lo hemos visto, la industria caprina, es decir, la ganadería de cabra,
ha venido ganando un importante papel en la economía agrícola departamental. ¿A qué le estamos apuntando? Transformación cultural y fundamentalmente educación para que la gente adquiera estos nuevos hábitos, ver en la leche de cabra una muy buena alternativa al consumo de leche tradicional. Vea, es que tenemos varias consentidas, porque hay unas que uno las abraza y no, pero estas entonces antes le ponen la carita a uno para que uno les dé besitos y las abrace. En el campo uno encuentra tranquilidad, un estilo de vida muy saludable. Soy profesional, pero soy de nuevo en la finca apoyando todo el proceso y pues quiero dar ejemplo a otros jóvenes y a otras familias y que el campo no siga siendo como con ese terrorismo de que en el campo no se puede vivir o que en el campo si se vive súper mal. La leche de cabra riquísima en calcio, riquísima en nutrientes y Antioquia tiene todo para convertirse en un actor importante en la producción de este importante alimento. Y simultáneamente ya tenemos incluso en Antioquia empresas que están exportando leche de cabra a Emiratos Árabes Unidos. Es decir, desde aquí estamos pasando el Atlántico para mostrar que en Antioquia producimos con gran calidad. Unidos. Gobernación de Antioquia. Andrea, y usted nos tiene noticias sobre el Perú. Finalmente, ¿quién quedó allí tras finalizar ese conteo, voto a voto prácticamente, de presidente? ¿Quién quedó allí como primer mandatario de los peruanos? Mire, habíamos hecho el recuento de las noticias internacionales y nos faltan las dos noticias del día en términos internacionales, así que le doy ese repaso rápidamente. Luego de que se realizara el escrutinio del 100% de las mesas electorales, ya se ha dado como ganador, por lo menos virtual, a Pedro Castillo. Y es que tiene una diferencia de Uber por encima de su oponente Keiko Fujimori, quien representa a la derecha peruana, de 44.058 votos. Es una diferencia supremamente estrecha entre ambos candidatos que llegaron a la segunda vuelta en esa contienda electoral. Con eso dicho, Carlos Castillo, mejor Pedro Castillo, alcanza ya 8.835.579 votos en ese conteo final. Por su parte, Keiko Fujimori ha asegurado que se presentan irregularidades, que ha solicitado la nulidad de varios votos que no han pasado por un proceso transparente, y estas eran las declaraciones que la candidata de la derecha ha dado hace 2 días con relación a las irregularidades y el próximo representante defensor que tendrá en esta campaña o en esta batalla legal que ha emprendido para el conteo de los votos. En los últimos días, una serie de marchas y contramarchas en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones nos han generado una profunda preocupación, porque algunas de sus decisiones vulneran directamente nuestro derecho a la revisión de estas irregularidades. Es por este motivo que vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el Estado de Derecho. Y para poder hacerlo con seriedad y total objetividad frente al Perú y a toda la comunidad internacional, desde el día de hoy, el doctor Óscar Urbiola Any, expresidente del Tribunal Constitucional, se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes. Agradezco la participación del doctor Urbiola, quien ha aceptado ejercer esta función ad honorem en defensa de la Constitución y la legalidad. No se trata de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular. Se trata de la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Ahora, esa es tan solo una de las noticias y aquí Latinoamérica está en el panorama internacional, pero vayámonos al otro lado, y es que la reunión que en este momento se está sosteniendo o que se sostuvo y finalizó hace contados instantes es lo que ha llamado la atención de los medios internacionales. Estamos hablando de que en el marco de esa Convención de Ginebra en Suiza, puntualmente se dio uno de los encuentros más esperados desde que el presidente Joe Biden se posicionó como mandatario de los norteamericanos, y es su encuentro con el homólogo ruso Vladimir Putin. Vamos a ver imágenes primero de lo que sucedió a las afueras, porque los medios de comunicación entraron en un descontrol absoluto con tal de tener la primicia, una fotografía, un video de lo que iba a suceder con los dos mandatarios más importantes de la política internacional. Fue tanto el revuelo que causaron los periodistas y la prensa internacional que incluso tumbaron la cámara que estaba encargada de hacer la transmisión en directo de lo que estaba sucediendo entre ambos mandatarios. Miremos ahora lo que fue
a las afueras el encuentro, ese primer estrechón de manos, Duber, porque fue bien significativo que ambos líderes lograran ese gesto, el más esperado entre ambos. En esas primeras palabras que compartieron, decía por su parte Vladimir Putin que espera que el encuentro sea productivo y le agradeció, señor presidente, quisiera agradecerle su iniciativa de celebrar esta reunión. Por su parte, Joe Biden, quien también agradeció el gesto, dijo, como siempre se ha dicho, es mejor verse cara a cara, y agregó que podemos hacer todo para discutir los asuntos de una manera profesional y muy predecible. De este primer encuentro, una de las más grandes conclusiones es que ya se va a restablecer las embajadas. Los embajadores de ambos países regresarán para cumplir esa función diplomática que había sido cerrada cuando las relaciones comenzaron a ponerse un poco tensas. Joe Biden había asegurado antes de que se diera este encuentro que iba a dejar claras cuáles eran las líneas rojas que no podían ser superadas por parte de su homólogo Vladimir Putin. Es bastante interesante ese apretón de manos, Sandri, porque haciéndole un poco de análisis, así como pasó rápidamente, es Biden primero quien le tiende la mano, exacto, y ya después Putin, porque sabemos que Putin pues maneja también su prepotencia y su personalidad, pero sí es bastante interesante porque además el saludo no se extiende por muchos segundos, sino como se lleva a cabo de una manera un poco rápida. Dentro de lo diplomático. Muy bien, a ustedes agradecerles. Hasta acá nuestra emisión meridiana. Nos quedamos pendientes de otros temas por contarles, pero seguramente a las 5 de la tarde los desarrollaremos. Recuerden que tenemos una nueva cita en nuestra emisión central. Descansen y nos vemos nuevamente a las 5.